Mira, yo acabé en el copy, empezando con historias, yo acabé en el copy gracias a una cerveza, ¿vale? O sea, yo estudié Derecho y Administración de Empresas, o sea, que no tiene absolutamente, pero absolutamente nada que ver con esto, pero yo desde el último año del instituto, yo me puse muy enfermo en el último año de instituto y pillé una mononucleosis, que ahora que estamos con virus y tal, pero yo pillé una mutación rara y estuve 9 meses en cama prácticamente, ¿vale? Perdí 20 kilos, estuve a punto de perder primero y segundo de bachiller, pero bueno, como pilló justo entre final de un curso y principio de otro y con el verano, lo pude salvar con ayuda de los profesores. Y yo en ese momento, como no tenía nada que hacer, pues leía un montón y me aburría mucho, 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 así que me abrí un blog de literatura. Y ese blog, poco a poco, empezó a crecer. Total, que un par de años después, cuando yo estaba en la universidad, ya sabiendo que eso del derecho había sido una idea de bombero que no había tenido mucha razón ni mucha lógica, me invitaron a un pequeño desayuno, una editorial muy pequeñita de Madrid, que, bueno, que presentaba los libros que lanzaba a algunos blogueros que estábamos por ahí, ¿no? Bueno, nos los presentaron, nos hicieron toda la publi, etcétera, y luego algunas personas nos quedamos a tomar una cerveza después, pues sí, lo típico, estuvimos dando vueltas por Madrid, nos sentamos, y yo no lo sabía, pero justo a mi lado se sentó en esa mesa una persona que era el director de una pequeña agencia de comunicación que llevaba la comunicación de esa editorial. Y nada, estuvimos hablando, charlando, nos llevamos bien. Y un tiempo después empezamos a hacer como colaboraciones de pago con sus libros y con mi blog, ¿no? Pues me mandaban los libros, me pagaban una cantidad y yo hacía un contenido relacionado con eso. Total, que debió gustar un poco lo que hacía y un par de meses después se les quedó vacío el puesto de copy que tenían en la empresa y me dijeron si lo quería a media jornada mientras estudiaba. Y así fue como yo entré a un mundo que yo desconocía por completo, que estuve 6 meses en esa empresa fallando todo lo posible y por haber, ¿no? Pero lo descubrí y me abrió una puerta a algo que dije, ostras, todas estas cosas que estoy haciendo en internet se pueden monetizar, se puede ganar dinero haciendo cosas, ¿no? Escribiendo en internet. Y eso fue un poco como llegué. Después de eso ya empalmé constantemente trabajos de copy, nunca trabajé en nada de derecho. De hecho, en la universidad nos obligaban a hacer prácticas de derecho, salvo en juzgados, bufetes y tal, salvo que justificáramos que teníamos un proyecto emprendedor y entonces nos teníamos que ir al centro de emprendimiento. Yo fui a la Universidad Autónoma de Madrid y yo no tenía nada, pero absolutamente nada. Lo que pasa es que con todo esto que yo tenía de el blog y tenía también un canal de YouTube y un podcast de literatura, pues dije, oye, pues yo esto lo voy a vestir como que fuera un proyecto y me voy para allá 3 meses a no hacer nada y veo qué puede pasar, ¿no? Y ahí tuve la suerte de que como la chica que llevaba el centro me cazó muy rápido de que yo estaba ahí un poco para tal, me preguntó un poco por experiencia y yo como había trabajado ya en esa empresa y en otra hasta ese momento, me dijo si quería ayudar a los emprendedores que estaban por ahí con todo el tema de la comunicación, etcétera. Y ese fue como mi primer punto con la comunicación, además con un montón de proyectos que estaban empezando. Y ahí es cuando dije, ostras, pues podría montármelo alguna vez algo por mi cuenta, ¿no? Todavía tardé un tiempo y nada, ya eso ya llegó, eso a lo mejor sería 2017 o así. Estuve trabajando un par de añitos más en empresas como copy, que yo trabajé tanto en agencias pequeñitas como en empresas que estaban añadiendo copies a sus plantillas, ¿no? Y en 2019, después de uno de estos atascos de 2, 3 horas en Madrid, dije, mira, yo paso, ya no puedo más. Entonces, como yo ya había intentado como dar algunos pequeños pasos con montando algo por mi cuenta, pero siempre lo que pasaba es que decía, ahora sí, me volvía para atrás, pues lo típico, ¿no? Que te ibas cagando un poco por el camino, hasta que ese día dije, mira, voy a cerrar lo que tengo antes de literatura y voy a apostar al 100% por esto a ver qué pasa. Y eso fue el 6 de mayo de 2000, bueno, fue un poquito antes, pero yo lo lancé el 6 de mayo de 2019 y a partir de ahí ya fue como Copymelo empezó poquito a poquito a tener fuerza. Sí, de hecho yo siempre digo, y lo digo totalmente en serio, que yo creo que mi madre todavía no sabe cómo me gano la vida. Ella piensa que hago cosas así en internet y de hecho yo como antes de ser copy fui durante mucho tiempo corrector de textos también para ganarme mis pelillas y tal cuando estaba en la uni, ella todavía piensa que corrijo cosas y ya está, ¿no? Y que todavía sigo haciendo lo mismo. Pero bueno, el copy al final es escritura persuasiva, que es básicamente cómo utilizar, iba a decir las palabras, pero no solo escritas, sino en guiones de vídeos, etcétera también, para intentar vender. Buscamos básicamente convencer a la persona que está delante de que realice una determinada acción. Y dicho así puede parecer como algo muy malvado y muy tal, pero no, en principio hay que intentar hacerlo de una manera lo más ética posible, buscando una persona que tenga un problema, uniéndolo con la solución que nuestro producto, servicio, lo que sea le puede dar y convenciéndole con el copy de que es la mejor decisión que puede tomar para eso. Pero si lo tuvieras que definir en una frase sería siempre escribir para vender, es utilizar técnicas de escritura para aumentar las ventas de un negocio. Mira, para empezar, lo de la burbuja y tal, yo no sé si hay tanta, o sea, yo creo que en general hay una burbuja de formación en general increíble, que todo el mundo con la que ha caído ahora
pues mucha gente se ha quedado como muy jodida y están intentando pues reinventarse. Entonces, sea copy, sea marketing, sea trafficker, sea lo que sea, el término que se utilice en cada momento, hay mucha gente entrando, mucha gente saliendo, y yo personalmente creo que la mayor parte de la gente que va a salir nunca va a conseguir resultados, pero no por nada, sino porque te prometen algo, te dan una teoría, pero luego ser freelance es muy diferente a que te cuenten unas cuantas la parte de teoría, es mucho más esfuerzo, picar piedra, tener resiliencia, como se suele decir, ¿no? Y nada es tan bonito como te cuentan al principio. Entonces, en ese sentido, yo creo que cada vez hay más copies, creo que existe demanda y además creo que con el tema de la pandemia nos ha venido muy bien. Yo me acuerdo en marzo del año pasado que yo estaba pensando, digo, hostias, este mes me la voy a pegar seguro con todo lo que está pasando y tal. Y luego fue un punto de inflexión para mí que multipliqué ingresos y a partir de ahí siguió creciendo, ¿no? Porque lo que pasó fue que mucha gente se quedó sin canal offline, tenía que pasar al online y ahí hubo una necesidad de diferenciarse muy, muy clara. Entonces, en ese sentido, yo creo que por ahora sigue habiendo demanda, no sé cuánto tardará en saturarse en general. También creo que mucha gente se mete a copy equivocada. No, no voy a decir engañada porque tampoco es eso, pero se mete mucha gente porque quiere vivir de escribir. Y luego no, y tú puedes haber querido contar historias, escribir libros y todo lo que tú quieras, y dices, bueno, esto me puede dar una oportunidad, pero en realidad no tiene absolutamente nada que ver. Se utiliza la misma herramienta, que son las palabras, pero son objetivos muy diferentes. Y mi chica es escritora, por ejemplo, y aquí escribimos cada uno de una manera que es completamente distinta, ¿no? Y entonces eso, que yo creo que hay un poquito de esa frustración muchas veces de gente que sale, que dice, ostras, igual esto no es lo que yo me esperaba, ¿no? Por eso a mí cuando me preguntan, oye, me gusta escribir, quiero ser copy, yo siempre digo, bueno, primero mírate muchos vídeos, escucha podcasts, cómprate algún libro y luego ya cuando veas que esto te gusta, ya si eso inviertes en una formación, me da igual que sea de 10 euros, 100 o 2000, ahí ya cada uno lo que quiera, pero que hay caminos antes, ¿no? Y en cuanto a lo de vender humo directamente, hostia, yo creo que hay que ser un poco ético y razonable cuando estás escribiendo, ¿no? Y yo creo que el problema de que hoy hay es que hay mucha gente que va a fuerza bruta con las campañas, pone unas promesas que evidentemente tú cuando las ves son mentira, pero que cuando una persona está desesperada dice, pues me agarro a esto porque no tengo otra, ¿no? Ahora mismo. Y hay eso, formaciones súper caras o promesas de lo que sea súper caras que es muy difícil cumplirlas, sobre todo porque, lo decíamos antes, muchas veces no depende solo de que tú lo hagas muy bien, como vendedor, el que sea, sino también de que la otra persona tiene que poner de su parte, ¿no? Pues, por ejemplo, tú puedes prometerle a una persona de ser entrenador personal y le puedes prometer que le vas a poner más guapo que quien sea para la playa el verano que viene, pero si esa persona no hace los ejercicios y no come bien, tú ahí no tienes nada, ¿no? Bueno, en general sí que creo que lo que hay que hacer es tener un poquito de ética y un poquito de valor a la hora de escribir y no hacer promesas que tú sepas de antemano que no se van a cumplir. Yo, por ejemplo, a lo largo de mi vida solo he descartado a 3 clientes y 2 han sido porque querían hacer unas promesas que yo veía que eso era inviable, ¿no? Bueno, uno primero porque era con unos test empezamos y luego me dijo que curaban el cáncer y dije, bueno, pues esto lo vas a hacer con otro porque yo aquí prefiero no entrar. Y luego otro que prometía mucho dinero sin experiencia, sin nada, lo típico, ¿no? Lo que hay por ahí. Y yo lo decía y digo, es que no lo acabo de ver, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser un poquito más comedido. Yo siempre pongo el ejemplo de Ramit Sethi, que es este marketer que hay por ahí por Estados Unidos, que él, no sé si lo tiene o no, pero yo le escuché en una entrevista que tenía un curso que prometía a los estudiantes ganar $1000 más al mes, ¿no? Y la entrevistadora que le entrevistaba le decía que había hablado con otros alumnos y que algunos le decían que habían ganado 3000, 4000, 5000, 6000. Y él decía y le preguntan, oye, ¿por qué no pones que ganan 2000, 3000, 4000, ¿no? Y él decía que eso era una expectativa que él no sabía si iba a poder cumplir con todo el mundo. Entonces, pues bueno, pero eso prefería ir con 1000. De todas formas, yo creo que ya estamos también en un momento donde cuando tú lees un titular o una promesa o lo que sea y dices, venga tú, esto no te lo creo, no me lo creo, ya cada vez canta más y es más difícil también colarla. La sensación que tengo es que la gente se está cansando mucho y no tanto nosotros que estamos en una burbuja y que vivimos todo esto todos los días. A mí me pasa desde hace un año, 2 años que digo, hostia, otra persona que quiere hacer un webinar, otra persona que quiere hacer un curso gratuito. Pero claro, yo siempre pienso, nosotros vivimos como en esta burbuja donde todo esto es habitual. Pero yo lo noto mucho porque en grupos de WhatsApp con amigos, mis amigos se van pasando el último que ha salido a vender un curso en YouTube, riéndose ya y diciendo que están hartos y de estafas y de tal, ¿no?
Y luego habrá gente que sea muy buena y que sea verdad lo que promete, pero al final lo de siempre, se pagan justos por pecadores. Entonces yo creo que estamos en un momento en el que hay una burbuja muy grande y que esto tiene que explotar. Entiendo que la pandemia le ha venido muy bien porque todo el mundo ha querido hacer cosas en casa, pero, pero no lo sé, yo no lo veo sostenible a largo plazo, sobre todo con la gente que son los precios tan altos, ¿no? Porque al final tú puedes hacer una vez, dos veces, tres veces, pero el problema es que si tú haces una formación de 2.000, 3.000, 4.000 euros, me da igual, o 10.000 o 1.000 o lo que sea, un ticket alto, ostras, tienes que luego satisfacer las expectativas y es mucho más fácil que una persona te compre un curso por 100 euros, no le guste y diga, bueno, pues a tomar por saco, me olvido y ya está, pero si te lo compra por 2.000, hay una movida muy grande, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso y solo hacer lo que tú creas que vas a poder cumplir en ese sentido. Y luego ya cada uno pues capechugue con lo que hace. Sí, mira, yo empecé leyendo mucho cuando estaba en la empresa esta. Yo lo que hacía, claro, yo no tenía ni idea. A mí me gustaba escribir, escribía, pero no tenía ni idea de nada, ¿no? Y lo que yo llevaba de algo de marketing es que me había hecho algún cursito, en general de redacción o de tal, pero porque yo quería llevar más gente al blog y tal que yo tenía, ¿no? Simplemente por hobby. Iba a clase y volvía y me ponía con eso y ya estaba. Entonces lo que empecé a hacer cuando ya descubrí lo que era el copy, que a mí cuando me dijeron tenemos un puesto de copy, dije yo, no tengo ni idea de lo que me estáis hablando, si os soy sincero, pues lo que hice fue empezar a leerme artículos todos los días. Es decir, yo volvía a casa y decía, bueno, voy a buscar 7 8 artículos y me los leo el día siguiente a lo largo del día, ¿no? Y yo lo que hacía también era, con el jefe que tenía, que como al final teníamos también muchas cuentas que eran nuestras y podíamos experimentar con ellas, pues les pedía, oye, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, podemos hacer tal. Y durante el primer trabajo que tuve estuve mucho de autodidacta, pero luego ya empecé a formarme. Hice cursos de, pues eso, de redacción web. Por ejemplo, yo los primeros cursos que hice, que todavía existe la plataforma, se llama Cala Muy Cran, que es una página especializada en profesiones del lenguaje, ¿vale? Y yo ahí era donde me había formado como corrector hacía tiempo, entonces ya los conocía. Entonces ahí empecé a hacer cursos de redacción para la web, de storytelling, ahora han sacado formación específica de copywriting, por ejemplo, y yo esa no la he hecho, pero por el feedback que he tenido con ellos siempre. Sí, de Cala Muy Cran, sí. Pues que yo sepa, no, es una hormiguita roja el logo. Cala Muy Cran son hormiguitas rojas, están muy bien y eso, ahora han sacado una formación de copy que no la he hecho, pero que por experiencia con ellos está muy bien, ¿no? Entonces yo lo que tuve también la suerte fue que el profesor que yo tuve de storytelling al final me acabó pillando para hacer algún proyecto con él también. Estuvimos haciendo alguna cosilla y hoy en día seguimos hablando y muy muy guay. Y luego ya después de eso, cuando acabé el trabajo en esa empresa, antes de pasar a otra, que estuve como 2 semanitas ahí un poco parado, fue cuando empecé ya a buscar formaciones de copy puro y duro. Formaciones en español de copy yo he hecho sobre todo de Irra Bravo, que me parece a mí el gran referente y el que a mí más me gusta. Del resto no tengo ni idea porque no he hecho, así que no sé cómo están, pero a mí por feeling es el que más me encaja. Y luego ya me he ido buscando formaciones en inglés, no por nada, sino porque creo que van un poco avanzados a nosotros y porque muchas veces, aunque la facilidad que tienen en inglés para hacer frases cortas, concisas y precisas es mucho más allí que aquí, pero como te pone también un poco a prueba y ves otras estructuras que te van muy bien. Así que me he hecho cursos de Ramit me he hecho cursos de Digital Marketers con los que yo he aprendido mucho y estoy muy contento, y alguna más que habré ido pillando por ahí. Pero sobre todo yo considero que ha sido, para los que nos estén escuchando, leer muchos posts, ver vídeos y probar, probar y probar, que al final es como más se avanza. La formación es importante, pero al final lo que hace es ahorrarte un poco de tiempo y organizarte los contenidos, pero mucho lo puedes encontrar gratuitamente. Sí, sí, cuando empiezas tú no tienes ni idea de qué vas a hacer, así que vas pillando todo lo que te va cayendo, pero poco a poco vas un poco especificándote. Yo cuando salí, y mi objetivo al principio era especializarme mucho en el sector inmobiliario, pero porque yo llevaba años trabajando como copy en el sector inmobiliario. Lo que pasa es que salí tan quemado que dije, bueno, voy a abrirme un poco, aunque hoy en día muchos clientes son de este sector. Luego ya a efectos técnicos de qué suele escribir, hay como 3 grandes vertientes, que es páginas web, donde aquí metemos desde páginas web enteras hasta landings o lo que sea. Anuncios, que lo más demandado suele ser Facebook, Instagram y a veces LinkedIn, Google Ads también hay, pero se suelen pedir mucho menos. Yo creo que la gente tiene mucho menos conocimiento en general de Google. Y por último, el email marketing, que es como la más potente en mi opinión y la que más resultados da. Yo personalmente, últimamente, me estoy muy metido en temas de lanzamientos. Los estoy disfrutando mucho, los conocí el verano pasado como desde dentro. Y lo que bueno que tiene es que te metes a muerte con un proyecto concreto y todo es de ese proyecto. Que al final
Luego también tengo clientes como más separados, ¿no? Pero no es lo mismo hacer landings, anuncios y emails para una misma persona o para un mismo negocio que hacer a ti la web, a ti los anuncios, que al final estás como dando saltos entre uno y otro y no acabas de profundizar nunca del todo en nada, ¿no? Pero bueno, pero eso, que al final se puede escribir todo. Yo hice, uno de mis primeros clientes, por ejemplo, fue el copy para una empresa de inciensos, para las cajitas, el packaging que tenían, pues hice eso. Además me hizo muchísima ilusión porque me mandaron un montón de inciensos a casa y dijeron, anda, mira, pruébalos, no sé qué. Y yo, anda, mira, qué chulo. Y se puede hacer de muchas cosas. Yo he hecho también copy para algún producto de eso, de simplemente etiquetas también de un refresco que tiene una compañía, unos amigos. Muchas cositas pero al final lo que suele quedar sobre todo es temas digitales, es decir, email, web, que web, por ejemplo, web sobre todo lo haces con gente que está empezando mucho, y el tema de anuncios. Pero no por nada, sino porque al final los negocios offline no son tan conscientes de que existe la figura del copy. Y venderle el trabajo de un copy a un cliente que no sabe lo que es el copy es muy complicado, porque al final es como el que dicen, oye, pues ¿para qué te voy a pagar no sé cuántos euros para hacer fotos si mi primo tiene un iPhone, ¿no? Pues ¿para qué te voy a pagar a ti si yo sé escribir, ¿no? Que ese es el problema. Entonces muchas veces está ese muro. Pero en general, sobre todo eso, bueno, lo que decíamos, email, web y anuncios. Pues bueno, lo principal es que como yo antes de montar todo lo que es Copymelo, yo hacía todo esto de los contenidos por hobby, YouTube, podcast con amigos, redes sociales, lo hacía por hobby, como un proyecto literario, pues al final yo cuando decidí dar el paso dije, no tengo dinero para invertir, que se me da bien y me lo paso bien. Dije, hacer contenido. Así que hice la apuesta conscientemente por ello porque dije, a lo mejor al principio no, pero a medio plazo sé que me va a ir dando mejores resultados. Yo siempre digo lo mismo. Yo en Copymelo, por decirlo así, a nivel publi he invertido 10 euros por hacer una prueba una vez con una campaña que quería probar para un cliente y dije, bueno, lo voy a probar conmigo un momento para ver si da algo de resultado, ¿no? Pero todo es orgánico y luego un poquito de boca a boca. Así que eso, al final a mí me ha dado muchos resultados. La mayor parte de los clientes me llegan desde el podcast, por ejemplo, que a mí la frase que más me han repetido es, te escucho lavando los platos y quiero trabajar contigo. Yo, me parece genial. Es como mi nicho, la gente que lava los platos y que tiene negocios. Y luego mucho también por Instagram, pero últimamente la que está explotando mucho es TikTok. Me está llegando muchísima gente por ahí. Ya ves, que parecía... Yo empecé sin mucha fe, lo hice porque un amigo me dijo, oye, bájate TikTok. Y yo pensaba, esto es una tontería, si hay gente bailando, ¿no? Y la verdad es que me está yendo bastante bien. Pero es por eso, es porque yo sabía que era lo que se me daba bien, lo que disfrutaba haciendo, y para mí, aunque hoy en día forma parte de mi negocio, yo lo hago con mucho gusto, no lo considero que esa parte sea de trabajo. Yo siempre digo que si hoy siguiera trabajando en otro sitio o fuera otra cosa, probablemente intentaría montar un proyecto en internet sin ni siquiera buscar a lo mejor monetización, pero de crear cosas, contar cosas y hacer cosas porque lo disfruto mucho. Así que no hay nada más detrás, es simplemente eso, vi que funcionaba y por eso sigo hacia adelante con ello. Pues mira, hay una clave, por ejemplo, con lo que has dicho, por ejemplo, de Twitch, yo cada vez que intento experimentar con un nuevo formato, digo, voy a probar, pero lo que voy a probar me tiene que valer para reutilizarlo en otro sitio. Es decir, yo puedo intentar hacer cosas en Twitch, como estoy viendo ahora, a ver qué tal va, pero ese contenido lo tengo que poder reutilizar o en YouTube, o en redes sociales, o en cualquier parte. Y esa es una de las máximas que tengo, ¿no? Todo lo que haga tiene que por lo menos poder usarse 2 veces. No quiere decir que sea copiar y pegar, sino que de ahí puedo sacar otras cosas cortando o haciendo cualquier cosa. Eso para mí es muy importante. Más allá de eso, yo tengo como mis ratitos al día donde me bloqueo el tiempo para hacer un poco de contenido, y la idea sobre todo es que a nivel producción para mí me sea sencillo. Es decir, tú ves mis vídeos en TikTok o mis publicaciones en Instagram, son cosas muy sencillas de hacer. Yo tengo para Instagram unas plantillas y yo digo, a mí lo que me interesa es que el diseño sea, que se pueda ver, y luego que el resto, la gente lea, que yo lo que quiero es que me lean y que les guste cómo escribo. Con TikTok, por ejemplo, son vídeos que duran 30 segundos y yo no edito nada. Yo pongo un título en la imagen y ya está, no me preocupo de nada más. Con el podcast, salvo que me entre un ataque de tos o que entre mi gato a liarla, que esto ya es más habitual, lo saco de corrido, ¿no? Y con YouTube lo que dices es un poco cajón desastre de todo. Pues por ejemplo, los podcasts muchas veces ahora he empezado a grabarlos también con la cámara y los subo a YouTube también, porque me cuesta lo mismo y los tengo ahí. O pues yo que sé, hago una entrevista en algún sitio, pues me la llevo también ahí, o corto trocitos de otra cosa. YouTube es un poco cajón desastre y todavía estoy viendo un poco hacia dónde lo dirijo. Mi core, por decirlo así, es el podcast, que es lo que mejor me va. Y luego Instagram y TikTok es los otros 2 puntos donde estoy dando fuerte. Ahora estoy empezando a dar un poquito también de caña a LinkedIn, sobre todo porque estoy viendo que me está dando también sorpresitas.
pero el objetivo siempre es eso, que sea fácil de producir y que sobre todo, que mi esfuerzo sea sobre todo en texto. Y también tengo una mentalidad de no hace falta que sea perfecto, es decir, si voy a producir bastante, cada publicación no tiene que ser increíble, tiene que ser buena y si le doy es de 6, mañana tengo otra oportunidad para que sea de 8, de 9 o de 10. Y no me preocupo tanto de que, ni esta funcionaba mal, no pasa nada, mañana haremos otra cosa, ¿no? Y es un poquito esa filosofía, intentar que me ocupe el mínimo tiempo posible. Pero bueno, y simplemente eso, que me ocupe el mínimo tiempo posible, que tenga una calidad aceptable y que poco a poco vaya rodando. También lo que hago siempre voy como con un buffer de seguridad, es decir, lo que sale hoy no lo he hecho hoy, a lo mejor lo he hecho hace un mes. Por ejemplo, de los podcasts, por ejemplo, yo a lo mejor tengo grabado hasta abril o hasta mayo, igual que con otras cosas. Claro, entonces yo lo que intento es los días que tengo un poco más de ratito, pues me grabo uno, o me grabo dos, o me tal. Cuando estoy muy a tope de clientes, siempre sé que tengo ese margen y digo, bueno, pues ahora no lo hago y ya está, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y es un poco eso. Y también me pasa lo mismo con la preparación de los podcasts o lo que sea, escaletas muy sencillas, programas de 5 a 15 minutos, salvo que tenga algún invitado o algo que ahí ya es una charla sin más. Y yo me pongo solo puntitos clave, pues quiero hablar, yo qué sé, me lo invento, de emails para convertir un lead magnet en un cliente. Pues digo, pues voy a hablar de este email, de este email, de este email y de este email. Y como quieras que no, es un formato de audio que no tengo que poner nada encima para que se vea. Y es algo con lo que yo trabajo cada día, no necesito hacerme una mega preparación. Si hablo de algún caso concreto de algo, sí. Pero si no, lo llevo en ese sentido. Ok, mi primer cliente fue de casualidad también. Ya como freelance, yo fui al parque de atracciones y gané una prueba un plátano gigante. Y el 4 de mayo, ¿vale? Y se me ocurrió el 6 o el 7 de mayo, que cuando ya había lanzado esto, poner el plátano en la mesa, llevarme el teclado como lejos y hacer como que fuera mi becario y medio doblarle mientras escribía algo, ¿no? En el ordenador. Y me escribió una persona por Stories diciendo que le había molado mucho el rollo, que estaba trabajando en una web y que si quería hacerle el copy. Y así fue como conseguí lo primero, o sea que fue completamente absurdo. Luego, también yo tuve mucha suerte porque yo estuve un tiempo compaginando trabajo por cuenta ajena y trabajo por cuenta propia, como copy en los dos sitios. Además, yo siempre digo que yo tuve mucha suerte en la empresa en la que trabajaba porque sabían que estaba haciendo esto. E incluso cuando tuve algún problema técnico con la web, la que era mi jefa me echó un cable con la web nueva y todo. O sea que ahí tuve mucha suerte. Y un compañero que tenía ahí es amigo de toda la vida de otro emprendedor y justo le dijo, estoy buscando un copy. Y me dijo, ¿quieres que te lo presente? Y yo, pues sí, preséntamelo, ¿no? Y un poquito en ese sentido. Y a partir de ahí fue echarle ya mucho morro. Seguí como dos caminos. Uno fue para hacer portfolio, porque me di rápidamente cuenta de que si no tenía algo que enseñar no me iba a contratar nadie. Empecé a escribir a muchas organizaciones sin ánimo de lucro y a fundaciones para ofrecerles copies gratuitos a cambio de que me dieran un testimonio y que me dejaran luego contar ¿no? Entonces yo vi que en el tema de albergues de perros y de gatos y de personas y de fundaciones de personas mayores, pues había una necesidad, nadie se ocupaba y me dejaban hacer prácticamente todo. De hecho, a uno de los que se lo hice, luego les adopté 2 gatos y todo para que veamos todo esto. Y así fue como empecé a hacer un poquito de portfolio. Y más allá de eso, luego empecé a echarle un poquito de morro. Simplemente me hice como una mini landing de déjame tu página web y tu email y te analizo el copy gratis en un vídeo y te lo mando. Y haciendo eso, dando un poquito por saco en redes, un poco con eso, me llegó bastante gente. Y mucha gente a la que se lo hacía luego me decía, oye, ¿y esto por cuánto me lo harías? Y así fue otra vía para empezar a captar. Y a partir de ahí ya, poquito a poquito, cada vez había más contenido, había un poquito más de seguidores, llegaban un poquito más de personas. Y poco a poco ya hubo un momento en el que ya no tuve yo que salir a buscar, sino que empezaron a venir solo. Luego otra cosa que también hice fue, me busqué gente que hiciera anuncios de Facebook, o sea, emprendedores que lo hicieran, gente que hiciera páginas web y les decía, ¿qué te parece si a tu producto le añades el copy, tú te llevas una parte, yo te cobro poquito, pero me metes como parte de ese trato, ¿no? Y así fue otra de las formas que yo empecé como a liarme y a buscar, porque también me di cuenta de que si podía encontrar formas de que me llegaran los clientes sin tener que ser yo, ni siquiera el que hablara con ellos por estas alianzas, pues también me venía muy bien, porque era tiempo que ganaba, ¿no? Porque al final una reunión, una hora, puede salir o puede no salir. Y ya está. Y también lo que hacía era cuando yo al principio tenía algún cliente que no me contrataba, le preguntaba al final, a los 2 días, ¿y por qué no me has contratado? ¿Qué es lo que no te ha gustado? Y aprendía de eso para intentar mejorarlo. Sí, me busqué un tema que me gustaba, que era todo el tema de los animales, y dije, pues me voy con estos a muerte, ¿sabes? Y fue muy bien. Y estuve hasta en una que creo que ha cerrado por el COVID,
pero que en Málaga hay una de burros y tal, y hasta con ellos estuve haciéndoles newsletter y tal, y dije, "Uf, no sé cómo he acabado haciendo newsletter sobre burros, tío, pero muy bien. La primera persona que yo empecé a conocer como copy, que yo la admiro mucho, es Rosa Morel, por ejemplo. Para mí al principio, y ahora también, pero al principio cuando no conocía a nadie, absolutamente nada, me encantaba leerla, me encantaba verla, y hoy en día me sigue gustando. Ahora su contenido es menos, pero me sigue gustando muchísimo cada vez que sube algo. Estoy súper viciado a su podcast, por ejemplo, y es una de las personas de las que más he aprendido. De Maider Tomasena también aprendí un montón. No he hecho ninguna formación con ella, pero lo que es ya solo todo el contenido que publica de manera gratuita, a mí me ayudaba muchísimo al principio. Y yo lo que hacía, por ejemplo, era de todos estos copies y de Javi Pastor también, yo cada día buscaba posts suyos y cosas que habían hecho ellos y me los guardaba para analizar cómo los habían hecho, por ejemplo. A ver qué palabras utilizan, cómo lo unen, cómo tal. Eso en español. Los americanos y tal, tardé más en entenderlos porque yo al principio solo buscaba en España, no tenía muchas referencias de fuera. Igual que ahora estoy intentando buscar en Brasil, que es donde están como más avanzados en esto. Y tengo, sí, y tengo un compi con el que hago a veces cosas de Google Ads que está muy puesto en esto. Y él estudia copy muchas veces para sus anuncios y me va pasando gente brasileña y me dice, mira esta formación, mira tal. Él me dice que las compre porque el portugués se entiende muy bien y digo, bueno, poco a poco. O sea, primero voy a leerme las cosas que tienen gratuitas y luego veremos, pero están súper avanzados con un montón de cosas. Entonces con ellos, ¿no? Y luego ya empecé a invertir en libros de gente de fuera y sobre todo Joseph Sugarman, George Lois y gente así. Poco a poco fui descubriendo a más personas. Pero yo, esto es súper clásico, pero yo para empezar recomiendo, y miro para allá porque lo tengo ahí, The Adweek Copywriting Handbook de Joseph Sugarman, que es un libro súper grande, súper pesado, es difícil de leerlo y es antiguo, pero creo que mucho de lo que cuenta, como está basado antes en cartas físicas, hoy en día se puede reaprovechar en cartas de venta, emails, etcétera, y creo que está bastante guay para empezar, aunque hay que tomárselo con mucha calma. Eso es, en la academia, en Copimelo hay una parte de academia que hoy en día es gratuita y que ahí tienen como pildoritas por si alguien quiere empezar desde cero para aprender un poco, así que sin problemas. Y luego en YouTube lo mismo, ahí lo que voy colgando son pequeñas pildoritas de eso, de 5 o 10 minutos, sobre cosas concretas para hacerlo. Y ya lo último últimamente, y esto es más por vagancia mía que por cualquier otra cosa, como tú sabes esto de que en casa del herrero cuchara de palo y que su web es la que peor cuida del mundo, ¿no? Pues como tengo que renovar un montón, últimamente estoy en Twitch renovándola en directo, haciendo los textos nuevos por si alguien se quiere venir y verlos, pero es básicamente porque si no, no lo voy a hacer hasta dentro de 6 meses, ¿no? Entonces digo, pues me lo llevo, me justifico como que estoy trabajando y haciendo contenido y así voy avanzando. Y hemos hecho ya una landing en directo que las he bajado y las subiré después a algún sitio. Ahora estamos también quiero hacer una secuencia de emails para cuando entre un lead para intentar llevarlo a convertirlo en cliente. Y bueno, lo estamos haciendo por ahí, yo creo que puede quedar bastante chulo. Yo decidí ser freelance no por nada, sino porque siempre me había gustado hacer cosas y dije, pues si me puedo hacer algo que me valga a mí para vivir, pues ya está. Si lo típico, no llevo 6 años o 7 años creando contenido en internet sin más, intentando hacer proyectos y tomándomelo muy en serio para intentar tener algo. Yo con todo el tema literario, al principio me daba igual cuánto ingresar, pero conforme fue pasando el tiempo empecé a decir, ¿y si tal, y si tal? Y busqué varias vías y al final ingresaba eso, 400 o 500 euros con muchas horas y pensé, no me merece la pena, esto hay que buscar una vuelta de tuerca porque ahora ya no, ya tenía 25 años, ya había acabado la universidad y dije, si hago todo esto es porque me tiene que dar algo, ¿no? Me tiene que reportar algo personal, o sea, profesional, económico. Así que dije, ostras, pues podría darle la vuelta, ¿no? Yo ya llevaba mucho tiempo que me había dado cuenta de que había dejado de escuchar mucho podcast, mucho contenido cultural, que era lo que escuchaba antes, por mucho contenido de emprendimiento en general, y llevaba mucho tiempo dándole vueltas. Da un pasito para adelante, otro para atrás, y al final una noche típica que estaba yo dándole muchas vueltas, dije, pues a partir de mañana lo hago. Y fue una noche que apenas dormí, yo creo que de los nervios de hacerlo, y me compré el dominio esa noche y dije, mira, mañana tal. Y uno de los pasos que para mí fue muy importante fue borrar lo anterior, porque si no, siempre volvía para atrás. Estaba una semana y decía, puf, porque además, yo siempre lo cuento, pero para mí a nivel ego fue muy complicado dar el salto, ¿no? Porque tenía 15.000 seguidores en YouTube, no sé cuántos en podcast, que además lo hacía con otra gente, y yo estaba acostumbrado a poner un tuit o algo y que mucha gente respondiera o un story, y de pronto silencio absoluto, ¿no? Y eso a nivel de chaval cuesta mucho. Y nada, y fue eso, simplemente que quería probar. También el hecho de que mi chica vivía lejos y que nos veíamos poco, y yo pensaba, ostras, si estando aquí no me voy a ir nunca. Y a mí, yo vivía en Madrid y yo soy de Murcia, por ejemplo, y estaba muy lejos de familia, etcétera. Y claro, hoy en día el trabajo está en Madrid, Barcelona y poquitos sitios más. Y pensé, pues igual podría hacerlo. Y luego pasó una cosa súper importante, que fue que la empresa donde yo trabajaba la compró un grupo japonés
fusionaron a 3 empresas españolas y el buen rollo que yo estaba acostumbrado a tener empezó a ir peor, pero no por nada, sino porque 3 empresas, puestos duplicados, etcétera y etcétera, y mucha gente despedida, que yo estuve mucho tiempo pensando, hostia, a ver si me despiden, me llevo el finiquito y tal. Pero no, y yo escuchaba a la gente cómo nos contaban lo que íbamos a ser en 5 o 10 años, y yo pensaba, yo aquí no quiero estar en 5 años, ¿no? Así que fue un poquito eso, y dije, pues para adelante, y no me lo pensé mucho, borré todo y me lancé, y dije, ale, a tomar por saco, vamos para adelante. Y a partir de ahí, tardé como unos 6 meses en dejar el trabajo, más o menos. Y además tuve, mala suerte no, fui muy ingenuo porque yo dejé el trabajo porque había encontrado un cliente que no me pagó y por eso fue el problema, yo había hecho cálculos, yo con unos 700 euros al mes tiraba, porque yo pago un alquiler allá con mi chica de 650 en Madrid, 375, yo sabía que mis gastos más o menos eran unos 700 euros 800 euros al mes, pero claro, yo estaba pagando un coche de segunda mano, estaba pagando gasolina, seguro, etcétera, para ir a trabajar. Y dije, hostia, si me quito el coche, me quito la gasolina, te dije, con unos 700 euros voy que tiro. Y me salió un cliente que además era una locura, yo no sé ni cómo lo vi venir. Me pidió 4 posts a la semana de 2000 palabras cada uno. Y yo, claro, yo no sabía nada, pero me dijo, te pago 800 euros. Y dije yo, hostia, pa'lante, ya lo tengo. Y ese momento, que lo cerré, hablé con mi jefe, le dije, que me voy, que me voy, que tal. Y me dijo, ya, bueno, me lo imaginaba, tal. ¿Y qué pasó? Pues que le dije, me pagas a final de mes, no te preocupes. Y no me pagó, nunca desapareció, nunca supe nada más de él. Y me quedé de pronto colgado y dije, pues ahora ya solo me queda echar pa'lante. Ya no había mucho más. Y fue echarle un poco de narices y buscar más y seguir. Yo, como no soy experto en SEO, yo lo primero que hago es que si un cliente quiere que le haga algo con SEO, que me haga él, el estudio de palabras clave, etcétera, ¿no? Porque yo lo puedo hacer para mí si quiero, lo puedo hacer para mi chica que también tiene un negocio, lo podemos hacer a nivel amateur. Pero a nivel profesional yo no soy capaz de ofrecérselo a nadie porque no, porque no me voy a meter en esas movidas, sobre todo, ¿no? Entonces, yo lo que pido es que me lo pasen. Y a partir de ahí yo, si me da las pautas con las que quiere trabajar, yo sí sé moverme, pero me lo tienen que dar. Y lo que intento hacer es adaptarme lo máximo posible. Lo que nunca hago es, en mi caso particular, es primar el SEO por encima del copy. Si el cliente quiere primar el SEO por encima del copy, digo, hostia, pues igual deberías buscarte un SEO específico para que te lo hiciera, ¿no? Si quiere que sea al revés, lo hago así. Y simplemente siendo muy sincero con el cliente, diciéndole, yo esto no lo sé hacer a nivel profesional, te lo sé hacer por experiencia, por tal, lo vamos a meter, pero estaría bien que si tú no eres experto en SEO, te buscaras a un SEO a la hora de hacerlo. Que es lo mismo que me pasa, por ejemplo, cuando alguien me pide una campaña para Facebook, por ejemplo, que yo siempre pregunto, ¿pero tú eres experto o tienes a alguien que te haga las campañas? Porque si no, puede ser estar disparando al aire, ¿no? Si tú vas a experimentar, no digo que mi copy vaya a funcionar siempre, pero si no funciona, no sabemos si es porque el copy no está funcionando, porque la campaña está mal, no tenemos ese margen de maniobra. Entonces siempre intento que haya esa coherencia a la hora de trabajar con todo. Al final, yo siempre cuento que es la ruptura más jodida que yo he tenido en mi vida. Ese momento en el que cierras lo que has hecho 7 o 8 años, y que además le has puesto todas tus ganas con 17, 18, 19, 20, con toda tu ilusión, ¿no? A mí cerrarlo me costó mucho. Decidí cerrarlo del todo porque si no, sabía que iba a volver para atrás y que nunca me iba a atrever a dar el paso, porque Copymelo existía, pero es que antes de Copymelo yo había comprado un dominio que era Me lo escribes, dándole un poquito la vuelta, y lo había probado, lo había intentado sacar y lo había ido siempre para atrás, siempre para atrás. Entonces ese fue el motivo principal para cerrarlo, porque si no sabía que no lo iba a hacer. De ahí queda sobre todo un podcast que salió como rollo spin-off de todo eso, que se llama 30 teclas por hora, que yo lo recomiendo un montón, que es un podcast de escritura. Y lo fundé con otros 2 amigos y ellos 2 siguen haciéndolo. De hecho, este fin de pasado han hecho unas convenciones de escritura súper chulas, con un montón de escritores invitados, etcétera. Y lo están haciendo súper bien, súper bien. Y eso queda por ahí. De lo mío no queda prácticamente nada. Si buscan Carmelo, literatura o algo, probablemente aparezcan alguna vez que yo he aparecido en otros canales o en otros sitios. Seguramente todavía quedan por ahí algunos vídeos. Pero fue eso, lo cerré para atreverme a ir hacia adelante, porque si no sabía que no lo iba a hacer. Porque al final yo estaba cómodo, tenía un sueldo que me permitía vivir, yo soy una persona que no tiene muchos gastos, yo pues me compro libros, soy adicto al café, pero poquito más, me gusta tomar una cerveza con amigos, pero ni coches, ni cosas de estas, ¿no? Soy una persona muy, muy tranquilita. Entonces yo ganaba donde estaba antes unos 1.300, 1.400 limpios, y a mí me sobraban 500 o 600 euros todos los meses, entonces tampoco tenía antes de pandemia y todo, entonces no tenía ningún interés en. No era un motivo económico, no me ahogaba, sino que simplemente quería ver si lo hacía. Y yo pensaba, Carmelo, tienes 25 años,
Si la cagas ahora puedes volver para atrás, no es lo mismo hacerlo con 40, con una hipoteca, con tal. Yo pensaba, lo peor que puede pasar es que yo me esto y que tenga que volver 3 meses a casa de mi madre hasta que encuentre otro trabajo. Y ya estaba, ese era lo máximo que yo, el mayor miedo que yo tenía.